¿Qué tal? Buen día a todos, estén donde estén. Yo soy René Marneau, el Grillo, soy maestro de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estoy grabando estos videos para mi material que estoy elaborando y cada vez que hago un video repito esto para que la gente que tenga acceso vea de qué se trata. Estoy elaborando estos videos para mis alumnos a distancia y también en semiescolarizado, que son las modalidades que yo trabajo en la Autónoma de Puebla en relación con la materia de Derecho Procesal Agrario. Resulta que yo tengo un material en YouTube que es de propiedad de la universidad, pero ya ese material tiene pues, unos 12, 14 años por ahí, no sé, no recuerdo, y ya ha habido algunas reformas, ¿no? Y hay que actualizar. La universidad acaba de actualizar su material también en una plataforma que está trabajando que se llama Virtual Horizon. Pues bien, han estado subiendo materiales los expertos en contenido, que son maestros, y mi material es muy parecido al de ellos, muy parecido, digo, porque básicamente se enseña lo mismo, ¿no? El procedimiento agrario, solo que con diferentes perspectivas y profundizaciones. Es decir, lo elemental, lo que está en la plataforma, lo van a ver aquí, lo elemental, pero esto que yo he elaborado es mío. Este trabajo es mío. Este Word que estoy trabajando es mío y lo comparto públicamente para quien quiera profundizar en materia agraria. Lo que he hecho en los primeros dos videos fue un resumen histórico, porque para mí es importantísimo, importantísimo saber en dónde estamos parados. Es decir, México tiene peculiaridades, como todos los países, ¿no? Como todos los entes, tiene peculiaridades, pero las nuestras son verdaderamente inaccesibles para muchas mentes dogmáticas en relación con este derecho, ¿no? Este público-privado que existe en Europa, ¿no? Básicamente todo Occidente. Entonces, hay que conocer la historia de México, hay que conocer cómo nace, cuál es la historia de la tierra, ¿no? Desde que eh, se descubre y después vienen las bulas, el reparto, viene la colonización, el proceso de cómo se fue constituyendo la propiedad en peonías, caballerías, etcétera. Nace por ahí la palabra ejido, ya lo vimos, ¿no? De exitus, que salir, o salida, mejor dicho, que eran terrenos de esparcimiento. Y por cierto, denme un segundo, les voy a enseñar mi material, ahorita lo estoy recordando. Bueno, y ahí está elegido, ¿no? Y después viene la independencia, que es completamente criolla, y después viene la reforma, ¿no? Para 1850, mediados del siglo XIX. Todo bueno, la reforma. Después viene la revolución, precisamente porque las leyes de reforma quitan tierra a los indígenas por medio de la ley de desamortización de bienes desamortización de bienes de la iglesia, ¿no? O eclesiásticos. Esa ley, ojo, en su transitorio quinto, o tercero quinto, es que de repente, créanme, y con tanta información se me cruzan los cables, pero creo que es el quinto. Habla de una figura que fue el denuncio. Yo les explicaba que denunciando los bienes de la iglesia se capitalizaba el Estado. ¿Cómo? Se pagaba lo que costaba la mitad y decían, el que tenga trabajando tierra y no sea de nadie, excepto de la iglesia, los textos que les voy a mostrar ahora señalan que la iglesia tenía tres cuartas partes del territorio nacional, nada extraño en donde estuvo el clero mandando por tantos siglos, ¿no? Podía denunciar esta tierra. Y entonces así se crea precisamente los grandes latifundios, las grandes haciendas. Esto va a ser un fenómeno, por supuesto, de despojo a los pueblos indígenas, que son los que se vuelven, digamos, peones de sus propias tierras, peones acasillados, ¿no? Esto genera el caldo de cultivo junto con la industrialización del país. Díaz, que es el que ejecuta toda esta
Constitución, pero no es del 56. Ojo, todo el tiempo en mi video anterior dije 56, 56. No, la Constitución es de 1857. Les pido por favor que cuando vean que estoy cometiendo un error de, digamos, de número de artículo, de número de año, me lo digan, ¿no? Incluso de personaje, porque de repente se me mezclan Justiniano y Constantino también. No obstante, he leído mucho, tengo ese problema. O sea, se me va la onda. Esa es la verdad. Y no, no es por la edad, toda mi vida he sido así. De repente estoy hablando de algo y creo que estoy hablando de un personaje y es otro, en fin. Pero tengo la idea, o sea, con calmita lo puedo decir, y lo puedo ir repasando, nada más que sí necesito que de repente me echen aguas, ¿no? Eso sí se los pido, Ceci, si lo ves, dímelo. La Constitución de 1857 es esta, que para ello les hice todo el video número 2, que se llama Dios y Estado, para demostrar, ¿no? A través de esta analogía de Dios y Estado, cómo hay una lucha de un grupo civil laico en contra del grupo religioso que se va a constituir en un ente opositor a la iglesia, que viene siendo el Estado, ¿no? Para eso trabajamos el texto de Hans Kelsen, que es el positivista más grande de la historia de Occidente, que todas las universidades lo conocen por su teoría pura del derecho, y que creo que es muy bueno traerlo al caso, ¿no? Porque es filósofo, o sea, es abogado, es filósofo, es un gran pensador, ¿no? Entonces, traigo eso a colación por los años. Bien, una vez que pasa esto y se constituye el Estado juarista, yo ahí explico precisamente por qué el Estado mexicano nace a mediados del siglo XIX, no tiene más Pero, Estado. como que se, Se está yendo el como sonido. que se pausa, ajá, como que de momentos se congela, pero no sé si sea su internet o el mío. ¿Alguien me puede decir? Porque yo ahorita vi a Ceci también que se estaba cortando y se estaba pausando. ¿Todos me han oído de corrido o alguien ha oído que me he pausado? Profe, yo lo escucho de Sí lo corrido. escuché de corrido. Es tu audio, Ceci. Eres tú. A Ah, ver si ok, te puede. A ahorita ver si. checo. Pégate al módem nada más. Pégate al módem y apaga todos tus aparatos. Bueno, no, los de tus hijos, no, celulares, no, porque ya se ponen todos locos. Ajá, Pero sí, ahorita. pégate al módem, ¿no? Y déjenme ir por mis libros. Les voy a enseñar la belleza documental que tengo. Aguante. Hasta una hernia me va a salir. Ay, yo estoy echando. Ah, esto es así. Entonces, estas constituciones de corte liberal, tienen la chulada esta. Vean. Ahorita les voy a enseñar para qué sirve todo esto. Esta constitución de orden liberal lo que va a hacer es producir riqueza, por supuesto, pero como todo liberalismo, a costa de lo colectivo. O sea, no hay otra. Apropiándose después con el neoliberalismo, pues apropiándose de las empresas públicas y todo esto, ¿no? O las grandes corporativos, las grandes empresas, etcétera, ¿no? Eso es lo mismo en la hacienda. El hacendado es un fenómeno de concentración porque lo permite la Constitución liberal. No era la intención, no era la intención. La intención era quitarle los bienes a la iglesia, pero se aprovechó para quitarle los bienes a los indígenas. Repito, viene un descontento agrario y de ahí, junto con la industrialización de Díaz que trae al país, que electrifica y que los trenes y todo, pues sí, no, está muy bien, qué padre. Y todos, vuelve Díaz, renace de nuevo. Sí, pero el costo fue altísimo, altísimo para los pueblos indígenas y para los que menos tenían. Y cuando digo altísimo, me refiero a jornadas de trabajo sin descanso, sin derechos sociales, sin protección, sin servicios, ¿no? De salud. En fin, en fin. Entonces, vacaciones, nada. O sea, era un contrato de prestación de servicios civil prácticamente, en donde tú como obrero rentas. Pues por supuesto, todo esto y el movimiento campesino, pues van a generar los dos grandes artículos de la Constitución del 17, ahora sí, de 1917, de Carranza, en Querétaro. Y sí es 17, 1917.
que es el artículo 123, que es el que va a llevar la parte obrera o los derechos obreros, y la parte, y el 27, que es los derechos campesinos, es decir, el reparto agrario. Entrando a nuestra materia, ya nos damos cuenta entonces que a partir del reparto agrario se crea el ejido como una figura muy paralela, y esto lo vemos en Derecho Agrario uno en el curso de Derecho Agrario, muy paralela a las sociedades anónimas, sociedades civiles, sociedades mercantiles. O sea, es un símil, ¿no? Es una forma de dar propiedad colectiva para que la gente no venda estas superficies, para que no vuelva a aparecer esta apropiación de la tierra. ¿Cómo? Quitándola del mercado. ¿Cómo? Haciéndola con características públicas, inalienable, imprescriptible e inembargable. Hasta el 92, que dice Salinas de Gortari ha desaparecido o ya no hay tierra que repartir, lo cual les digo que es completamente falso, porque, eh, denme un segundito nada más. El 50% del territorio nacional era propiedad privada. Por lo tanto, propiedad privada había. Lo que no había era una voluntad de reparto. Ya estamos en el neoliberalismo, ¿no? Y con ello, pues, por supuesto, ya se crea la posibilidad de vender la tierra o privatizar, ¿no? La propiedad social. Nos quedamos entonces en esto, ¿no? En este reparto agrario y en esta nueva ley agraria que ahora vemos. Vamos a encontrar la diferencia entre reforma agraria y tribunales agrarios en esta unidad 2. Pero mientras, les quiero mostrar estas chuladas. Miren, este libro se llama El otro Kelsen y es de Oscar Correas. Oscar Correas, editorial Fontamara. No sé si lo puedan encontrar. Y tengo varios dedicados por ellos que ya mostrado su maestro. Fue mi maestro en la UNAM y desarrolla toda la teoría marxista en el derecho. O sea, para Óscar Correas el derecho es un instrumento de poder. Y también para Kelsen, o sea, finalmente en sus textos filosóficos, Kelsen lo dice, ¿no? Por eso crea la teoría pura del derecho, porque el poder cambia el derecho como se le pega la gana. Y entonces, él lo explica muy bien por qué es un instrumento tan delicado el derecho y cómo el derecho va a responder a intereses de clase, ¿no? Es muy bueno, Óscar. Bueno, Óscar recupera este texto en una biblioteca me parece que es de Viena, que estaba desconocido, ¿no? Él lo recupera y lo da a conocer, por supuesto, pues nadie lo enseña, pero aquí hay muchísimo, por eso se llama el otro Kelsen, es el otro, el que no nos enseñan en la universidad, ¿no? Nos enseñan lo que les interesa enseñarnos, ¿no? Pero hay mucho más todavía, ¿no? Bien, este libro se llama Derecho Agrario. Es de José Ramón Medina Cervantes. Ya no existe, Editorial Harla, ya no lo van a encontrar, pero aquí explica en resumen estos libros que se llaman Cinco siglos de legislación agraria. Esto. Lo que está en el primer video de Historia de la Tierra es esto, resumido en esto, que es un capítulo. Y yo lo hice en una hora. Por lo tanto, pueden ver así como la historia de golpe, pero por supuesto es amplísimo, ¿no? Ustedes pueden meterse en esos textos. Es impresionante, ¿no? La legislación agraria, desde las bulas, precisamente, hasta 1942, que fue un código agrario previo a la Ley Federal de Reforma Agraria, que es del 70, se publica en el 71, me parece, con Luis Echeverría. Es la última ley de reparto que ya se llamó Ley Federal, ya no era Departamento Agrario, se convierte en Secretaría de la Reforma Agraria, nada más cambiaron los nombres. Hasta ahí llegó hasta el 42, ya no está en la Ley Federal de Reforma Agraria, pero es una belleza esto. Lo publicó la Procuraduría Agraria cuando empezaron en los 90 junto a los tribunales y tenían mucha lana, ¿no? En ese momento. Ya ahorita la Procuraduría no tiene ni para pagar la renta. El edificio aquí en Puebla lo tuvieron que abandonar porque no se paga la renta. Así de caótica está la situación en relación con los recursos, pero en esa época había muchísimo dinero. Y yo pude conseguir esto. No lo van a conseguir, no lo van a encontrar, pero si alguien lo quiere, se lo puedo, no prestártelo, sin mostrar,
en la universidad, por si quiere hacer algún estudio de investigación. Bien, cuando les hablo de las leyes de Indias, me refiero a esto. Esta es la compilación de las leyes de Indias en 3 tomos. Es de Pinelo, Antonio de León Pinelo. Esto lo encontré en la UNAM y en una venta que estaban haciendo en la biblioteca de la UNAM cuando estudié la maestría en docencia. Y resulta que es impresionante la historia de la tierra en el virreinato. Y aquí está todo lo que les he contado en relación con, por ejemplo, les voy a leer algunas ordenanzas, porque eran básicamente como especies de decretos muy desordenados que este hombre, pues ordenó, ¿no? Le trató de dar forma hasta Cuba, que fue la última colonia española, que se todavía legislaba el Consejo de Indias, pero eso fue antes de que los gringos expulsaran a los españoles de Cuba y pues se perdiera ese territorio, que fue el último. Aquí está, por ejemplo, el gobernador, presidente de Filipinas, puede dar descubrimientos conforme hasta esta ley. Aquí dice, por ejemplo, en esta ordenanza, ¿no? De 1596, de mayo de 96, se autoriza al gobernador de Filipinas, que es la parte oriental que todavía conquistó España, que después también se le quitaron los gringos, ¿no? Este, para, conforme a esto, llevar a cabo descubrimientos. Que eran estos contratos que les he dicho que firmaba la corona a través de los virreyes, que se llamaban capitulaciones. Porque eran empresas, o sea, América es el resultado es una empresa, ¿no? Resultado de dinero. Lo que pasa para el descubrimiento de América, fíjense, fue algo muy curioso. Los árabes, Oriente, Gengis Khan y toda esta expansión de mongoles hacia el occidente, viene empujando a todos los pueblos, los viene empujando, empujando, empujando. Entonces, cuando llegan a Arabia, lo que ahorita es, si alguien me recuerda por favor cómo es la capital de Arabia, tenía otro nombre, pero bueno, llegan, son expulsados los árabes. ¿Y qué tienen que hacer los árabes? Ya con el Islam en su punto, jalarse hacia Occidente, porque vienen invadiendo estas colonias orientales, ¿no? Eh, bueno, estos hombres empiezan ya a invadir parte de Occidente y llegan a Constantinopla. Esto va a pasar en el siglo, déjenme ver, 14, 15 por ahí, que es cuando termina la Edad Media. Ya les expliqué que el Imperio Romano estaba dividido en dos. Una parte era Roma en la península itálica y la otra era Constantinopla en la parte oriental, que es ahora la capital de los turcos, Estambul, ¿no? Antes de llamarse Estambul se llamaba Constantinopla y antes de llamarse Constantinopla se llamaba Bizancio, que era una ciudad griega, un asentamiento griego. Pero se apropian los romanos porque es estratégico, porque pasa el río Bósforo y divide Europa de Medio Oriente. Entonces, un lugar tan estratégico tenía que agarrarlo los romanos. Bueno, pues llegan los árabes y los expulsan. Y entonces esta parte completamente romana, pero viviendo en Oriente, se jala. ¿Hacia dónde? Hacia Europa. ¿Y a dónde van a parar? A Florencia, básicamente a Italia, ¿no? Y ahí, con todo esto que traen los árabes, que traen de la cultura árabe, que tenían mucho contacto, surge el conocimiento de Aristóteles, surge, porque nosotros conocemos a los griegos, el pensamiento griego por los árabes, no por los romanos. Son los árabes los que conservaron ese conocimiento. En Constantinopla se traducen los libros y se los llevan para Roma y para Italia, ¿no? Básicamente Florencia. Y ahí surge el Renacimiento. Precisamente es como el jale que viene desde Oriente a Europa continental. Y es impresionante la historia, de verdad. Bueno, esta parte de la conquista, de cómo se fueron corriendo los territorios y cómo los españoles
llegan a conocer y a diseñar su derecho, tiene mucho que ver con toda esta historia, con toda esta tradición, ¿no?, romana, justo de Constantinopla. ¿Por qué decimos que es de Constantinopla? Porque recuerden, del Imperio de Roma era germánico, romano-germánico. ¿Por qué? Porque son los godos, visigodos del norte de Europa que toman Roma. Esto fue más o menos en el siglo cuarto, quinto, que cae Roma. La Roma peninsular, la Roma, Constantinopla, esto quinto. Y ellos, obviamente, se van a Constantinopla y ahí surge esta Roma que trae el derecho romano y todo esto, ¿no? Eh, por eso se llama Imperio Romano Germánico. Pero la Roma que digamos, trajo todo el gran jale que nosotros admiramos, pues es la Roma oriental. Bueno, aquí les voy a leer rápido, 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 dos ordenanzas que encontré que vienen muy al caso. Que hecho el descubrimiento y elegida la tierra, se haga planta de lugar conforme a esta ley. Y entonces, en 1573, ¿se acuerdan esto de las ciudades? Que yo les decía que llegaban los españoles y fundaban ciudades. Decía, obviamente es castellano antiguo, ¿no? Elegidos la provincia, comarca en tierra que se hubiese poblar de los que estuvieren vacantes, sin perjuicio de indios, porque siempre fue el principio de España, sin perjuicio de indios. Los indios indígenas siempre estuvieron mejor con los españoles. El problema es que con las leyes de reforma y los criollos, ¿no? Y digamos, los liberales, pues son los que les dan en la torre a los indígenas, ¿no? Pero ellos tenían su tierra en la época virreinal y eran intocables, intocables sus tierras, por eso tenían títulos virreinales, estaban mucho mejor, ¿no? Entonces decían las ordenanzas, sin perjuicio de los indios y naturales, o con su libre consentimiento, se haga planta de lugar. Y entonces dice, calles y solares a cordel y regla, comenzándola desde la Plaza Mayor y desde allí sacando las calles a las puertas y caminos principales. Las ciudades en cuadrícula, como las vemos en España, como las vemos en América, son griegas, no es romano, el diseño es griego. Y los romanos lo copian y España lo copia para las nuevas ciudades y entonces hacen la cuadrícula. Y lo medían precisamente así como está acá. Ojo, el sistema métrico decimal aparece hasta 1789 con la Revolución Francesa. Antes no había. Entonces, todas las medidas y todo lo que está aquí en las leyes de Indias está tiros de vara, quintales, varas, pero no son tiros de flecha, varas, quintales y medidas así, ¿no? Y hay quien decía que la vara medía así y otros que medía asado, hasta que la Revolución Francesa, y con todo este pensamiento nuevo, crea el sistema métrico decimal. Pero es hasta Francia. Entonces van a encontrar medidas, ¿no? Aquí raras, se haga planta de la forma siguiente. Y entonces daba las normas, ¿no? Por ejemplo, dice, algunas personas que se quisieran avecindar y arraigar, tomando manera y asiento de vivir, reciban merced, o sea, un regalo, ¿no? Para que hagan con más voluntad los nuestros reyes presidentes, que con no sea a costa de nuestra hacienda, ni con el daño ni perjuicio de tercero, y principalmente de los indios, o sea, no jodan a los indios. Luego dice que los pueblos se funden en lugares convenientes y habla de cómo se tenía que elegir. Y esto no es español, esto es romano. O sea, vean la historia de Roma, es impresionante cómo fundaban sus ciudades, ¿no? Tenían que medir aguas, montes, todo, obviamente agua, siempre mucha agua, ¿no? Y diseñaban la ciudad y se plantaban. Y una cosa muy curiosa, esto lo van a ver en un libro que se llama La ciudad antigua, de un francés. Léanlo si pueden. Explicaba cómo los soldados llevaban tierra de sus lugares de nacimiento. Muchos no eran italianos, muchos eran africanos, eran orientales, algunos se contrataban que también eran germanos, ¿no? Había de muchas provincias, porque los iban levantando, los iban en la leva recogiendo. Entonces llevaban tierra, un puño de tierra, y a donde llegaban, abrían un hueco y echaban un puño de tierra, de su tierra, donde nacieron. Y con ello traían su tierra a la nueva tierra. Y desde ahí hacían propio lugar. O
sea, era algo muy simbólico, pero maravilloso, porque entonces dices, yo ya no estoy tan lejos, ¿no? De Puebla, ya estoy en África, pero acá hay un pedazo de tierra, enterrado. Y eso es simbólico, ¿no? Bueno, que el sitio para que poblar tenga las autoridades de la ley, aquí está lo del ejido, que el sitio, tamaño y disposición de la plaza sea como se ordena. La plaza mayor donde se han de comenzar las poblaciones sea de un cuadro prolongado, que por lo menos tenga de largo una vez y media de su ancho, porque de esta manera es mejor para las fiestas a caballo. Fíjense la razón, ¿no? Porque eran grandes, porque ahí se hacía la fiesta a caballo. ¿Y esto es de qué? De 1500, ahora les digo. Es de Felipe II. Estamos por acá. 1525. Sí, parece que es 1525, pero es de Felipe II. Bueno, entonces se hacía a caballo todo esto y por eso tenía que ser, es como, ¿qué sería ahora? Sería como ah, estos lugares donde meten toros y caballos y lazan y todo esto. ¿Alguien recuerda cómo se llama el nombre? Ahora hay vaqueros que se suben, ¿no? Y montan caballos y les ponen cinturones. Pero bueno, tiene que ser un lugar bastante grande, ¿no? La grandeza de la plaza sea proporcionada por la cantidad de vecinos, es decir, según esa, pues la pedrada. Las medidas aquí vienen, la iglesia, cómo tiene que ser construida, la iglesia mayor, las iglesias menores, y aquí habla el del ejido. Aquí está, oigan esto, que se señale exido con X, exido, competente para el pueblo. Señálese a la población el exido en tan competente cantidad que aunque la población vaya en mucho acrecentamiento, siempre quede bastante espacio a donde la gente pueda salir a recrear y salir los ganados sin que se hagan daño. Los ganados realmente fueron después enviados a las dehesas, pero el ejido era para recreación, que estaba a la salida del pueblo. Y aquí está. Bueno, esta palabra se retoma en la revolución, después de la revolución, para crear estas instituciones que se llaman ejidos. En realidad son calpuchis. En realidad tienen toda la formación del calpuchi. Desapareció en el 92 muchas de las características, pero esta es la historia y es fabulosa, es fascinante. Bueno, según yo, porque entendiéndola yo ya puedo ver dónde estoy. No sé si hasta aquí haya dudas, preguntas, porque ya vamos a pasar a la unidad 2. No, profesor, no hay dudas. Gracias. Tampoco hay comentarios en la caja de texto, ¿verdad? De mensajes. Bueno, vámonos tendidos con la unidad 2. Obviamente ustedes ya la conocen porque les he pedido el resumen. Y esto está así. Dime si se ve. Ceci. Sí, ya se ve. Gracias. ¿Y se está viendo que la corro? ¿Que la subo y la bajo? Sí, Bien. Entonces estamos ahora en la unidad 2. Ya vimos la parte histórica, todo muy bonito. Ya vimos la unidad 1, que fue la primera, en donde apareció precisamente la historia de la tenencia de la tierra, y ahora entramos directo ya a tribunales agrarios. ¿Por qué? Porque el curso, sí es cierto que tiene una parte histórica, que hay que entender todo esto, pero se va a dedicar a ver estas grandes diferencias de cómo fue y cómo es, ¿no? Tribunales agrarios. Los tribunales agrarios, en un segundo, surgen con instituciones como el Registro Agrario Nacional, que ya existía desde que que empieza el reparto agrario, y la Procuraduría Agraria, que también ya existía. Sin embargo, ya entran con muy detallados con la nueva ley agraria. Eh, los tribunales agrarios, entonces, en términos de la fracción 19 de la ley, de la fracción 19 del artículo 27 constitucional, nos va a decir que se crearán tribunales especializados en materia agraria y un órgano de procuración.
Son los tribunales que se crearon con la ley orgánica y la Procuraduría Agraria. Bien, entonces, la ley agraria es la que señala las disposiciones generales. Vamos a hablar del derecho sustantivo y del derecho adjetivo. El derecho sustantivo son las normas que crean derechos y obligaciones, y el derecho adjetivo es el derecho procesal. Y ahí vienen los dos. No van a encontrar nunca un Código Federal de Procedimientos Agrarios. Es el Código Nacional de Procedimientos Civiles hasta hace 3, 4 meses, porque entró se derogó, se abrogó, ¿no? El Código Federal de Procedimientos. Si se derogan aparte, se abroga todo. Sí, se abrogó el Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, este código se abroga y surge el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, nada más para hacer la diferencia. Además de la ley agraria, viene una serie de leyes que van a organizar, ¿no? Básicamente, pues es la ley orgánica la que organiza a todas las instituciones. Todas las instituciones tienen una ley orgánica. Y en la ley orgánica se hace básicamente cuáles son las funciones de las personas, cómo se constituyen internamente algunos aparatos. Y aquí en la ley orgánica van a encontrar también las acciones en materia agraria, es decir, cómo se puede demandar en tribunales agrarios. Bien, hay una diferencia, hay una diferencia entre tribunales agrarios y Secretaría de la Reforma Agraria. Las atribuciones son de orden administrativo y la competencia es de orden jurisdiccional. Aquí está la competencia del Tribunal Superior Agrario, pero déjenme ver si esto está aquí más adelante. Uno y dos, taca, 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 ta. Bien, diferencia, representación. Aquí está lo que les quería decir. Aquí está, pero entonces viene más adelante. Y entonces, ¿a qué se dedica los tribunales agrarios? El artículo 1 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios nos va a decir que existen dos tipos de tribunales agrarios, el Tribunal Superior Agrario y los tribunales unitarios agrarios. El Tribunal Superior Agrario es lo que ustedes conocen en materia civil como, van a conocer lo que ustedes conocen en materia civil como la apelación. Es decir, si en las legislaciones, si en los estados existe el Tribunal Superior de Justicia y los jueces civiles penales, bien, en materia agraria va a existir a nivel federal un Tribunal Superior Agrario y tribunales unitarios en todo el país. ¿De acuerdo? Entonces, el Tribunal Superior Agrario va a conocer en revisión solamente de 3 tipos de asuntos que va a resolver el unitario. Ahorita vamos a ver cuáles son. Los demás asuntos no los conoce. Los demás asuntos directamente se van al amparo, artículo 200 de la Ley Agraria. ¿Qué hace o de qué conoce el Tribunal Unitario? Porque tenemos que empezar con el unitario y luego pasamos a la revisión o a la apelación en civil. El Tribunal Unitario Agrario, por acá, aquí está, conocer de estas 14, 15 fracciones, ¿no? Bueno, dice de las demás que determinen las leyes, pero en realidad son 14. Y va a conocer en términos del artículo 18 de las controversias por límites, y que aquí quiero que pongan mucha atención, controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o con pequeños propietarios. ¿Por qué con pequeños propietarios? Porque yo les dije, acuérdense en el curso 1 de Derecho Agrario, el pequeño propietario se supone que tiene escrituras y debe estar regido por el Código Civil. Tendría que resolverse en un juzgado civil. Pero dados los antecedentes del despojo de la Constitución del 50 y ya dijimos que 57, eh, no se puede dejar en las legislaciones locales, sino volvería a ser desastroso. ¿Qué es lo que se va a hacer entonces? Que estos propietarios van a pasar a someterse a la jurisdicción agraria, siempre y cuando y únicamente tengan conflictos con un ejido o con una comunidad. Si no tienen conflictos, tu legislación es civil. Tú tienes conflictos, déjalo al agrario. Es el único caso. ¿De acuerdo? ¿Y por qué, se llama conflicto por límites con
núcleos de población ejidal o comunal, o con propietarios, porque es precisamente el empalme que se da en la propiedad, ¿no? Puede ser que un ejido diga, es que yo llego hasta acá. Y quiero que sepan que las mojoneras de los ejidos las hacen enormes, algunos de ustedes tal vez ya las hayan visto, y también hay chiquitas, ¿no? O sea, la mojonera es esta construcción de piedra y cemento y cal que hay que divide los ejidos. El problema cuando viene el reparto agrario es que entre los mismos ejidos rompían las mojoneras y las jalaban más para allá, ¿no? Porque decían, no, 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 mi tierra llega hasta allá y agarraban. Entonces al otro le quitaban entre los mismos ejidos. Es por eso que se hicieron enormes para que fueran vistas e intocables, ¿no? Hay mojoneras del tamaño de una habitación, así, porque a cada rato las movían. Cuando los poblados se empalman, entonces precisamente se vuelven a hacer las mediciones de ambos poblados y se ve de quién es la superficie, ¿no? Y los propietarios, por supuesto, pues puede ser que se metan, ¿no? Al ejido con sus escrituras y el ejido dice, "Pues, qué ole, ¿no? Esto es mío". Y ahí es donde conoce el unitario. ¿Y qué más va a conocer? De la restitución de tierras. Esta restitución ya no es la restitución indígena, ya es la restitución de los ejidos constituidos. Y este va a ser básicamente la restitución, vean aquí donde va a estar, contra actos de particulares, o sea, contra personas que tengan escrituras. Esto también se hace precisamente para evitar todo lo que la Revolución Mexicana trató de reparar, el despojo de las tierras por particulares. Pero ya no es la restitución de ejido y dotación de ejido, esa ya no existe. Esta restitución es, ya vimos el conflicto por límite y quedó demostrado que tú estás adentro, restitúyeme, es decir, regrésamelo, pero ya dentro de lo que se ha creado en el reparto agrario. La tercera se llama reconocimiento del régimen comunal. Este reconocimiento del régimen comunal, de hecho, ya prácticamente, pues yo ya nunca vi uno. Todo quedó resuelto con la Ley Federal de Reforma Agraria. Por ahí quedaron algunos pendientes, pero casi nada, ¿eh? Porque son precisamente los indígenas que tuvieron tierras comunales y que después los ejidos, tierras comunales, perdón, y que no pasaron a ser ejidos, sino que tuvieron una acción diferente que se llamó reconocimiento y titulación de bienes comunales. Es decir, a estos indígenas no se les restituyó ni se les dotó porque nunca se les quitó. No todo se les quitó a los indígenas, muchos conservaron. Bueno, si lo conservaste, nada más te voy a cambiar tus títulos virreinales por títulos nacionales, que es la resolución presidencial. Bueno, todo esto se hizo con la Ley Federal de Reforma Agraria. Pero si por ahí quedó alguno, si por ahí aparece en la punta de un cerro uno, bueno, pues mira, aquí está la facultad que tienes para acudir a los unitarios para que te reconozcan. De los juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias. ¿Cuáles son las autoridades agrarias? Lo vamos a ver más abajo. SEDATU, SAGARPA, CONAGUA, en fin, hay una serie de autoridades que pueden dictar, que son de orden administrativo y que pueden dictar resoluciones que afecten superficie, bienes, tierra, subsuelo, en fin, lo que sea, ¿no? Entonces los tribunales van a conocer de esas nulidades. Quiero que pongan mucha atención en esto. Estas tres acciones, quitando la del régimen comunal, del reconocimiento, estas tres afectan los bienes colectivos, es decir, afectan la tierra del ejido. Quiero que sean muy, muy detallistas en esto. Afectan la tierra del ejido. ¿Por qué se los digo? Porque estas tres, con excepción de la de reconocimiento del régimen comunal, es de lo único que va a conocer el Tribunal Superior Agrario en revisión. Es decir, de esto va a conocer el Tribunal Unitario, son 14, y de estas tres primeras solamente se van a ir a revisión estas tres, nada más. Las demás no tienen revisión porque a diferencia de estas que atentan contra los bienes del ejido dentro de su propiedad colectiva, a diferencia de estas, las demás
son internas. Son entre ejidatarios, entre comuneros, entre vecindados, entre sucesores. Es bronca interna del ejido. O sea, son pleitos individuales, personales, o de un grupo de personas, pero adentro del ejido. Estas tres afectan la propiedad del ejido, o sea, afectan su límite y obviamente sí se van a revisión, precisamente para salvaguardar la propiedad de los ejidos y de las comunidades. Lo demás no, lo demás no se va a revisión. Por lo tanto, estas tres, atendiendo el principio de, este principio, es un principio donde se tienen que agotar la definitividad. El principio de definitividad nos dice que se tienen que agotar todas las instancias antes de irte al amparo, o no se puede irse a una instancia cuando hay una previa. Por lo tanto, en materia de interés colectivo, está el unitario, primera instancia. Está el Tribunal Superior, segunda instancia. Termina la esfera agraria. Ahora sí, te puedes ir a la competencia federal, ¿no? A los colegiados. Pero no te puedes ir a los colegiados directo porque tiene que pasar por los ojos del Tribunal Superior Agrario porque afecta intereses colectivos. Bien, de la 4, trabajo, que son asuntos individuales, se van directamente a la justicia federal. Es decir, se van directamente al amparo. Eso está en el artículo 200 de la ley agraria. ¿Por qué se los estoy señalando mucho? Porque ahorita vamos a ver las facultades del Tribunal Superior Agrario y son estas. Son estas tres. Y se las explico porque son los conflictos que tuvieron con particulares y que llevaron precisamente a la Revolución Mexicana. Bien, entonces pasamos ya a los conflictos internos, ¿no? Van a encontrar dos artículos básicos en donde cabe todo, que son como cajón desastre. Es este, que cuando ustedes litiguen agrario con que pronuncien este, aquí cabe todo. Controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios, avecindados, así como las que se susciten entre estos y el comisariado ejidal. O sea, toda la bronca está ahí. Pero los demás lo van a desglosar, los demás lo van a hacer como por partes. Esta es la fracción básica, por lo tanto, con que sepan que la fracción sexta del 18 de la ley orgánica contempla las controversias agrarias individuales, es suficiente, porque aquí cabe todo. A excepción, siempre hay excepciones, de la fracción 10, que son los negocios de jurisdicción voluntaria. En estos negocios, por eso no se llaman juicios, se llaman negocios, y las sentencias no se llaman sentencias, se llaman resoluciones. No hay controversia, no hay contraparte, no causan estado, o sea, no quedan firmes. ¿Por qué? Pues porque son correcciones de nombre, declaración de sucesores, donde no hay pleito, ¿no? Entonces no vas a pelear con nadie, ni tienes un actor ni un demandado, ni fijas litis, nada. Entonces solamente tu jurisdicción voluntaria es especial y todo lo demás en tu cajón desastre, que no desastre de desastre, de fatalidad, de un sastre que se dedica a coser. Esto es la fracción sexta. ¿Va? Préndanse eso. De todas maneras, léanlo, chequenlo, revísenlo, vaya. Pero no, eh, no, no van a ver más allá en los tribunales que estas, la sexta y la décima, sexta y décima. Hay más y se señalan hasta cuestiones que se hicieron en el siglo XIX. Yo en 20, 30 años no he visto una. Pero, pues sépanlo, ¿no? Ahí hay tema, pero prácticamente no es como muy, ¿cuál sería la palabra? La palabra sería interesante, solo saber que existe, pero no práctico. Lo práctico está ahí, o sea, la papa está ahí. Bien. Eh, ¿Cuáles son las autoridades agrarias sobre las que se va a resolver en unidades de resoluciones? Y aquí las vamos a encontrar entre los órganos de representación y autoridades. Denme un segundito, inicio acá, ok. Órganos de representación y autoridades están todas aquellas, por autoridades hemos reiterado que son aquellas que se ubican dentro de los poderes estatales, federales, estatales o municipales, ¿no?
El órgano, el comisario ejidal no es autoridad. Por muchos años se le consideró porque la Ley Federal de Reforma Agraria decía que era autoridad. No era autoridad, era un representante interno del ejido. Ya con la ley agraria quedó claro. Incluso me tuvo que publicar jurisprudencia para demostrar con las antiguas leyes de reparto que no eran autoridades. Y es muy curioso, ¿saben? Porque decía, bueno, si ven la Ley Federal de Reforma Agraria, las autoridades en materia agraria son el presidente de la República, el Cuerpo Consultivo Agrario, la Secretaría de Reforma Agraria, eran así, varias, ¿no? Organismos dentro de la misma secretaría y iba bajando, bajando, bajando hasta llegar al presidente del comisario, al comisario general. Y tú decías, no manches, o sea, ¿cómo en vía así directa del presidente baja hasta el comisario general? Por supuesto, obedece a una estructura piramidal política muy propia de los años 40 a 30, en donde precisamente se consolida el Estado, pues con estos planteamientos de partido político, ¿no? O sea, el PRI ondeó su bandera tantos años con estas leyes, precisamente, ¿no? O sea, pertenecías al sistema y estabas en la estructura piramidal o no pertenecías, ¿no? Bueno, desapareció eso. No hay, el comisario no es autoridad. Entonces, ¿quiénes son las autoridades? Vamos a ver quiénes son. Actualmente las autoridades son Registro Agrario Nacional, Procuraduría Agraria, Secretarías de Estado como relacionadas con lo agrario, entre ellas no es secretaría, pero está la Comisión Nacional del Agua, etcétera. Actualmente, la Ley Federal de Reforma Agraria señaló que las autoridades agrarias ya no lo son más. La Ley Federal de Reforma Agraria, pues ya prácticamente es inexistente y ahora ya no existe la reforma agraria, ahora se llama SEDAT, ¿no? Y esto lo vamos a ver más abajo, cuyas funciones son muy, muy, muy básicas del monstruo que fue Secretaría de la Reforma Agraria. Era una secretaría enorme, ¿no? Tenía su propio avión, tenía así gastos a lo bárbaro, ¿no? Porque pues, el reparto estaba fuerte. Ahora ya es una cosita. Bien, la Secretaría de la Reforma Agraria, el rezago agrario fue todo esto que quedó, ¿no? Con la Secretaría de Reforma Agraria que los tribunales resolvieron. Cuando entran, perdón, cuando entran en funciones los tribunales, el primer presidente del Tribunal Superior Agrario fue Sergio García Ramírez. Tal vez ustedes ya no lo conocieron o hayan oído hablar de él. Fue un hombre muy fuerte y era un intelectual muy grande en México. El primer libro de Procesal Agrario lo tengo yo porque él fue, digamos, el primer presidente y yo entro cuando se fundan los tribunales, 93, imagínense. Entonces Sergio García Ramírez iba a ser incluso presidente de la República. Este hombre fue procurador de la República y además estuvo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y escribió libros, pero fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, una barbaridad. Bueno, pues este hombre, cuando escribe su libro para la entrada de los tribunales agrarios, dice, los tribunales agrarios tuvieron la ingrata tarea de negar la tierra. Es decir, Secretaría de la Reforma Agraria tenía cientos y miles de expedientes de restitución y dotación que no resolvía para no meterse en broncas, ¿no? Para no meterse en broncas. ¿Qué hizo los tribunales agrarios? Meterse a la bronca. Y entonces resolvieron todo esto que dejó pendiente Reforma Agraria. Tuvieron que pasar 5 años, hasta el 97, en donde se acabó estos juicios originales, ¿no? Con Cedillo, aquí está. Por impuestos dirán, pero es que todavía hay acciones, hay expedientes, sí, pero ya está, se fueron a amparo, después regresaron, se volvieron a ir al amparo, en fin, pero quedaron resueltos, o sea, ya hubo una sentencia, ¿no? ¿Qué es el Registro Agrario Nacional como autoridad agraria? Es un órgano de certeza documental. Quítense de problemas. ¿Por qué da certeza documental? Porque es el lugar en el que vas, al que vas, y te dice quién es el propietario, cómo lo adquirió, etcétera, ¿no? Si ustedes van al Registro Agrario Nacional y preguntan, oiga, ¿quién es el titular de los derechos agrarios de la parcela 55 del ejido El Ranchito? ¿No? Te van a decir, es Pepito Gómez. Ah, ok, yo ya sé que Pepito es el titular y me puedo dirigir con él para cualquier cosa en relación con esos derechos, ¿no? Eh, pero si yo voy y le digo, oiga, yo quiero saber quién es el titular de la parcela 56 del ejido, el ranchito,
Van y te dicen, es Pepito Gómez. Y si voy y le digo, oiga, ¿y qué tiene Pepito Gómez ahí? Te va a decir, tiene la parcela 56, pero también la 72, la 104, la 108. Ah, yo ya sé quién es, yo ya sé qué tiene, y con ello yo ya puedo realizar actos jurídicos, ¿no? Cosa que no pasa con las minutas, por ejemplo, que siempre me preguntan de las minutas en los ejidos y que su minuta para arriba y para abajo no son inscribibles, las minutas no son un documento jurídico legal, son como, ay, pues el ejemplo que siempre les pongo como facturas de bicicletas, ¿no? Porque nada más les ponen atrás, cedo los derechos de la presente a fulano y tal, y le pasan la minuta que con sellos del comisariado y lo que quieran. ¿Y eso qué? No es inscribible en el registro. Por eso cuando me quieren entrar a un ejido que se repartió y que tiene minutas, se dan cuenta que ya lo vendieron 5 veces ese predio o ese lote, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se registró nunca en el Registro Agrario Nacional. No produce efectos esos actos erga omnes, es decir, para todos los hombres, solamente entre los contratantes. Bueno, es interesante todo esto. ¿Y qué se inscribe en el Registro Agrario Nacional? Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿qué documento o qué título sí es inscribible en el registro agrario? Ujú. Vamos a ver qué se inscribe en el Registro Agrario Nacional. Primero, decimos que es un órgano cuya función es dar certidumbre documental. ¿Va? Y ahora vamos a ver cuáles son los documentos. Y esto nos los va a decir el 152. Ojo, todas las resoluciones que judiciales o administrativas que reconozcan, modifiquen, creen o extingan derechos ejidales o comunales. Yo tengo un conflicto parcelario con el vecino, o con mis hermanos, o en fin, tengo un conflicto con un posesionario. Le gano. Si la sentencia no dice al final en los resolutivos, no probaste los hechos constitutivos de tu pretensión, por lo tanto no ha lugar a condenar a nada, pues ¿para qué lo inscribo si no generó ningún derecho? Pero si dice, el actor acreditó los hechos constitutivos de su pretensión y lo procedente es restituirle la parcela y titulársela, ahí sí creo. Ah, bueno, las resoluciones de tribunales que creen, modifiquen o extingan derechos. Eso es en primer lugar. Segundo, los certificados o títulos que amparan derechos sobre solares o tierras de uso común o parcelas, es decir, todo lo que se elaboró durante procede. Se los expliqué y se los vuelvo a explicar rápido. Antes de que entrara en vigor la ley agraria, con la Ley Federal de la Reforma Agraria, no existían documentos reconocidos por el Estado al interior del ejido. ¿Qué significa? Que lo único que tenían en actas de posesión, solamente tenían actas de posesión, expedidas por el comisariado, por eso se hicieron grandes mafias, porque quitaban, daban y hacían lo que se les pegara la gana a los comisariados, hasta la fecha, pero menos. Y entonces, no había certidumbre documental, ¿no? Entra Procede, que es el programa de certificación de derechos ejidales, a partir de 1994, por ahí entran, y a generar los documentos que también ya vimos en la clase en Derecho Agrario, quienes no lo hayan visto, vayan, y ahí lo vemos en pantalla, certificados parcelarios, certificados de tierra de uso común, títulos de propiedad, porque cuando entra Procede, la única superficie que pasó a propiedad privada fueron los solares, es decir, el área de asentamiento humano, las casas. Eso pasó automáticamente y tiene todo el formato de un certificado parcelario, pero en lugar de decir certificado parcelario, dice título de propiedad. Y entonces ese título de propiedad lo expide el RAN, pero lo inscribe y lo manda inmediatamente a Registro Público de la Propiedad del Estado y pasa al Código Civil. Deja de ser agrario. Ya está en el código, ya está en el fuero común. Lo que no está en el fuero común, que son certificados parcelarios y certificados de tierra de uso común, todo lo expidió el RAN con Procede. ¿Quieren saber cómo? Váyanse al curso de Derecho Agrario, ahí lo explico con mucho detalle. Los títulos primordiales de las comunidades son los virreinales, esto que está acá, que les enseñé, de las leyes de Indias. Esos títulos virreinales, que muchos fueron invalidados al momento del denuncio en el siglo XIX y muchos no. Otros se quedaron con esos títulos. Eh,
Esos títulos después, cuando viene ya en los 40, 42, aparece la acción de reino. Porque recuerden, las primeras acciones fueron las urgentes, restituye y dota. Eso fue del 17 al 42. En el 42 aparece, bueno, ya llevamos avanzado el reparto, pero hay comunidades indígenas que no tienen resolución presidencial. Créate entonces el reconocimiento y titulación de bienes comunales. ¿Qué vas a hacer? Dame tus títulos, los reviso, checo, son auténticos, son virreinales, el código lo decía, ¿eh? Y entonces yo con base en esto te doy una resolución presidencial. Lo que quiere decir que te cambio, te catafixio tu título virreinal por una resolución presidencial. Esos títulos se quedaron en registro agrario, muchísimos, desde los 40, ¿no? Y otros, muchos pueblos los conservaron. Hay pueblos que conservan sus títulos, yo los he visto. Hermosos, hermosos. Yo tuve en mis manos un título virreinal siglo XVII con el quinto real, ¿no? Un sello y una caligrafía exquisita. Hermosos. Eh, Es impresionante el acervo del Registro Agrario Nacional. Bueno, ¿qué más? Planos de limitación de tierras. Cuando se daban las resoluciones presidenciales, se les daba un plano definitivo. Es decir, un polígono cerrado donde le decían, esta es tu tierra, tantos metros para acá, tantos para allá, tantos para acá, ¿no? En las resoluciones de reconocimiento es padre porque sus títulos venían en varas. Y entonces decían, pues es que nosotros llegamos hasta ese cerro, ¿no? Y hasta allá, y vas al título y dice, pero son varas, ¿esto cuánto mira? Pues no, por eso se reconocía solamente lo que no tenían en conflictos. Hubo comunidades indígenas, hay un caso así paradigmático que yo lo tuve en mis manos, asunto Teotongo Tamazulapan, en la Mixteca, trabajé en los tribunales agrarios en Oaxaca de León. Eh, Teotongo era enorme, Tamazulapan era chiquito. Bueno, pues Tamazulapan le fue quita a Teotongo, y Teotongo se hizo de este tamaño, cuando era al revés. Ya cuando pasa la resolución presidencial le reconocen esto, pero sus títulos eran enormes, pero era lo que tenía sin conflicto. Y ya lo demás se quedó como área en conflicto, ¿no? Pero Tamazulapan se lo comió. Porque pasó la carretera, porque es el comercio, estoy hablando de 300 años, 200 años, o sea, todo lo que pasó ahí, ¿no? Tan solo cuando cambian una ruta o crean autopistas, todas las ciudades que anteriormente en las federales eran así como que, wow, las grandes ciudades, se empiezan así chiquitas, chiquitas, chiquitas. ¿Por qué? Pues porque ya el comercio no pasa, ¿no? Todo eso ha pasado y pasará en la historia de las vías de comunicación. Los planos y documentos relativos al catastro y censo rural. El catastro básicamente son las medidas y colindancias de las superficies, ¿no? Y los títulos son los que amparan lo que hay en el catastro. Como aquí el catastro en las ciudades, ¿no? Que llevan su propio registro público. Documentos relativos a los documentos relativos a sociedades mercantiles. Esto es cuando hay asociaciones entre ejidos, entre comunidades, o estas con propietarios, ¿no? O con inversionistas. Ahí se inscriben estas sociedades mercantiles. Los decretos de expropiación. Esta es una forma que vamos a ver de cómo el presidente de la República, solo el presidente de la República, puede expropiar bienes ejidales o comunales por causas de utilidad pública mediante indemnización, y el último requisito es mediante decreto de expropiación. Es decreto, causa de utilidad ay no, lana, bueno, y se les paga, ¿no? No recuerdo el término. Entonces se ha expropiado mucha superficie ejidal para crear muchas cuestiones, ¿no? Que no nos vamos a meter en eso, en su momento lo haremos, pero dentro de las causas son vías de comunicación, aeropuertos, ah, centros de población que crecen. Entonces lo pagan, lo expropian, indemnización, indemnizan y listo. Estos decretos se inscriben. Y los demás actos que tenga la ley, entonces prácticamente está todo lo relacionado con lo agrario. ¿Qué es la Procuraduría Agraria? Es otra autoridad. La Procuraduría también se crea en la fracción 19 del 27 constitucional, un órgano de procuración.
Este órgano básicamente va a tiene muchas atribuciones, pero básicamente la de cajón es representación ante tribunales de sujetos de derecho agrario y asesoría jurídica. Es decir, ellos pueden asesorarte y pueden representarte en tribunales si eres un sujeto de derecho agrario. Y aquí en la Procuraduría Agraria, en sus atribuciones, es donde les mostré cómo surgen los sujetos de derecho agrario. Los sujetos de derecho agrario son ejidos, comunidades, ejidatarios, comuneros, avecindados, jornaleros, todos estos están ahí, no existen, o sea, nunca va a decir la ley. Y estos son los sujetos de derecho, de aquí se desprenden. Y entonces la Procuraduría Agraria, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues entonces los va a defender ante tribunales o los va a asesorar. Y también tiene funciones de árbitro. Es decir, ellos pueden llevar a cabo convenios, firmarlos con los interesados, presentarlos en el tribunal, que ya es jurisdiccional, y el tribunal lo califica de legal y es sentencia. Es decir, traemos nuestro convenio por Procuraduría Agraria, llegamos a este arreglo, el tribunal lo lee, perfecto, pasa. Lo califico de legal, vamos, se inscribe en el Registro Agrario Nacional, si produce, si extingue, modifica o crea derechos, ¿no? Si nada más es un convenio de nos vamos a respetar nuestras posesiones, pues ¿qué vas a inscribir? ¿No? Es una sentencia de respeto de posesión y listo. Las funciones de la Procuraduría Agraria, pues básicamente aquí está. Es una función de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos, y aquí están todos los sujetos de derecho agrario, que ya les dije, mediante las atribuciones de la ley. Entonces, asesoran y representan. ¿Cuáles son estas atribuciones? Bueno, van a encontrar muchísimas, van a encontrar 6, 7, ¿cuántas? 11. En realidad son las tres que les dije. O sea, hay muchas, pero no las llevan a cabo. Y se enojan con los abogados de la Procuraduría, y son mis amigos, porque trabajé obviamente en sala, ¿no? En audiencias con ellos. Yo les decía, la Procuraduría realmente son defensores de oficio. O sea, son defensores de oficio, pero agrario, ¿no? Entonces se molestaban porque decían que no, que era más que eso, ¿no? Que tenía muchas atribuciones, pero de estas yo no vi nada, ¿no? Por lo que les digo, pues muy concreto es esto, representan, pueden llevar a cabo convenios como árbitro o asesoran, listo. Coadyuvan y representan a personas. Bueno, estos términos así raros nunca me han gustado. Consultas jurídicas, ¿no? Asesoramiento. Promover conciliación de intereses, son los convenios que les digo. Prevenir y denunciar acción de las leyes agrarias. Tienen, pero yo no lo he visto. Estudiar, proponer leyes para fortalecer la seguridad del campo, pues tampoco como que vi nada. Denunciar incumplimiento de los... Bueno, ya nada de esto, ¿no? Si lo quieren, se lo chutan. No lo voy a leer todo, sépanse lo que es, y si quieren, por cultura general, pues chéquenselo, ¿no? Así como que, mira, también denuncia al Ministerio Público. Yo no vi denuncias, ¿eh? Porque generalmente decían, es que decían, y si es cierto, decían, es que yo soy abogado en materia agraria y defiendo las violaciones de las leyes agrarias dentro de autoridades agrarias. Esto ya es penal, ¿no? Y obviamente ellos no llevan juicios penales, o sea, asuntos penales, perdón. O sea, no hacen ni las denuncias, porque obviamente, pues con la chamba que tienen, apenas, y llegan a dar el ancho. No, la verdad es que tienen un trabajo impresionante. Toda la burocracia lo tiene, ¿no? Prácticamente eso. Las leyes son hermosas, el problema es que no hay presupuesto. Con lo que les digo del registro agrario, la Procuraduría Agraria, ¿quién fue? Sí, la Procuraduría Agraria. Fue un abogado que me dijo, no, no tenemos ni para la renta. Ay. El Registro Agrario Nacional también se acaba de cambiar de domicilio aquí en Puebla. O sea, se está cambiando Procuraduría, se está cambiando Registro Agrario Nacional. Se dice que es por cuestiones económicas, hay mucha como información, pero la verdad es que no hay recursos. Si hubiera recursos, pues contratarían por lo menos el doble o el triple de abogados. Es muy, muy triste cómo estas personas tienen tanto trabajo y están sometidas a tanta presión. Pero bueno, en tribunales es igual. Ya después, la clase que sigue, vamos a ver
órganos del ejido. Bueno, hasta aquí la unidad 2, tribunales agrarios. No sé si tienen notas, dudas, alguna aclaración, que con mucho gusto pues podemos dedicar. A mí me gustaría sí que fueran participativos porque como estos videos van a quedar grabados para la posteridad, pues las dudas que ustedes tienen se las tienen los demás. O sea, son dudas muy, muy genuinas y muy comunes, precisamente porque pues las que tienen, las del curso que sigue las van a ver y las van a ver y las van a ver y me ayudan mucho a resolver todo esto. Pero díganme, ¿hay alguna nota, alguna participación, algo que me quieran decir? Marta, te escucho, Marta. Buenos días, profe. Yo me quedé con una duda. Hace rato que nos estaba explicando acerca de la ley orgánica, nos hablaba de las funciones de las personas y nos puso ahí, bueno, nos comentaba que era por las tribunas, o sea, por parte del orden administrativo y por la competencia, pero me quedé con la duda en la parte de competencia, no sé si me la pudiera repetir. Mm, Perdón, es que me dio hambre. Los órganos tienen, no todos, dos tipos de qué hacer. Uno es una atribución y el otro es una competencia. Las atribuciones son de carácter administrativo, o sea, no van a resolver juicios. Y en este caso, dentro de tribunales agrarios, los únicos que tienen atribuciones, porque se dividen en superior y unitarios, es el superior. Es decir, el Tribunal Superior Agrario tiene atribuciones, están en el artículo 8 de la ley orgánica, para nombrar a todo el personal de tribunales, a los magistrados no. Los magistrados los propone el presidente ante el Senado. Pero ¿qué van a nombrar el Pleno del Tribunal Superior Agrario? Secretario de Acuerdos, secretario de Estudio y Cuenta, jefes de unidad, que son tres, de archivo, que antes se llamaba control de procesos, el jefe de jurídico, que es que contesta amparos, o estos informes justificados, informes previos a los colegiados y a los jueces de distrito, y el jefe de unidad administrativa, que es el que paga la renta, ve los viáticos, la gasolina, mueve la luz, todo lo hace la unidad administrativa. Abajo de ellos están los actuarios, que son las personas que llevan a cabo los actos jurídicos extramuros, es decir, van, emplazan, hacen una inspección ocular, notifican a las partes, pero fuera del tribunal, no adentro. Para estar adentro pues, está el secretario, también les de estudio y cuenta lo habilitan, ¿no? Como secretario de Acuerdos B generalmente, y dan batalla. Los que se van al campo son los actuarios. Entonces, el Tribunal Superior Agrario en sus atribuciones va a nombrar todo el personal. ¿Qué más hace el Tribunal Superior Agrario? Hace su reglamento interior, así lo marca en atribuciones. ¿Qué es el reglamento interior de los tribunales agrarios? Es un instrumento que te va a organizar perfectamente cuál es la actividad de cada uno. ¿Qué hace el secretario de acuerdos? ¿Qué hace el jefe de la unidad? ¿Qué hace el actuario? ¿Qué hace? O sea, todo el que hacer dentro de los tribunales, ahí está, curiosamente. Dentro del reglamento interior hay una figura que se llama excitativa de justicia, pero la vamos a ver después. A lo que voy. El reglamento interior va a organizar y ese lo elabora el Tribunal Superior Agrario. Y en esto que te estoy explicando, no ha resuelto ni un solo asunto. Por eso se llaman atribuciones. ¿Qué más va a hacer? Cambiar a los magistrados de adscripción, también al personal. Eh, Todo lo que se necesite para que funcionen los tribunales es una cuestión administrativa. La competencia. La competencia es de orden jurisdiccional. Jurisdicción viene de jus dicere, decir o declarar derecho. No es administrar, es decir derecho. Y entonces, el Tribunal Superior Agrario tiene competencia para conocer de estas tres facciones que te hablé en segunda instancia: conflicto por límites, restitución, nulidad. Estas las conoce el superior, pero ya entrando a expedientes, conociendo, ejerciendo pues le llaman el imperio, ¿no? De la ley. Están diciendo derecho. Ahí voy, César, aguanta. Entonces, eh,
¿Cuál es la competencia de los unitarios? Ellos no tienen atribuciones, solamente tienen competencia, su facultad de decir derecho. Y son 14 fracciones. No sé si te quede clara la diferencia entre atribución y competencia. Sí, sí, ya me quedó más clara. Gracias. Bien, César, te escucho. ¿Qué De tal, hecho, maestro? sí. Buenos días. Hola, hola, César. Nada más para, bueno, la forma en la que yo entendí, igual se me hizo también fácil la distinción entre atribuciones, facultad y competencia. Bueno, básicamente las atribuciones yo las entendí como la forma o los derechos y obligaciones que tienen las autoridades para llevar a cabo su trabajo en temas administrativos, como usted lo mencionaba. Ojo, Y administrativos, no son ujú, jurisdiccionales. sí, O sea, administrativos. el municipio tiene eso, o sea, para que le quede claro a la compañera. El municipio tiene atribuciones, el presidente de la República tiene atribuciones, pero no tiene competencia. La competencia es del Poder Judicial. Bien, te escucho. Exacto, y ya en tanto la competencia y la facultad básicamente se refiere al sentido de la actividad de dictar el derecho, Así una es. de emitir sentencias. Que la verdad, en términos así estrictamente jurídicos, eh, la facultad sí es un sinónimo que se utiliza, ¿no? Tiene facultades, pero realmente el correcto es tiene competencia, porque la competencia, acuérdate, se divide en cuatro. Competencia en razón de territorio, en razón de cuantía, en razón de cantidad, cuando hablas de justicia de paz, en razón de materia agraria, civil, penal, ¿no? Entonces, la competencia, digamos, en teoría general del proceso, en teoría general, sí, teoría general del proceso, te vas a dar cuenta que el término correcto es competencia y tiene cuatro hipótesis, que son las que te acabo de decir. Se divide, no facultad, no así facultad. Que haya sido usado, que el lenguaje, que muchos lo... Está bien, está bien. Pero si tú te vas a las leyes en concreto y a la teoría general del proceso, lo único que vas a encontrar son atribuciones y competencias. ¿Va? Ok, Va, maestro, va. muy bien. Órale, pues. ¿Alguien más? Y perdón que estoy comiendo, pero como Yo, ya llevamos un... profesor, Gaby, dime. bueno, lo que acaba de explicar está en sus notas, en la página 16, ya concluyendo y resumiendo, pues, qué es la atribución, la facultad y la competencia, y también explica por qué está íntimamente relacionada la facultad con la competencia. Es la página 16 de las notas. Gracias, Gaby. Sí, se puede hablar de facultades, pero el término en teoría del proceso es competencia, ¿no? Es, es por ejemplo, la diferencia entre notificación y emplazamiento. Y ustedes dirán, pues prácticamente es lo mismo. Pues no. El emplazamiento es una notificación única, que es someter y tiene efectos. Someter al demandado a la jurisdicción de la autoridad. Ese es uno de los efectos, ¿no? Abstener, señalar o abstenerse a las demás autoridades de conocer. Ese es el efecto del emplazamiento, ¿no? Y obligar al demandado a contestar bajo la misma norma. Si no quieres contestar, no hay problema, pero esta es la normatividad. Entonces, los efectos del emplazamiento son únicos. La notificación puede ser de todo, te puede notificar. Ya dentro del procedimiento es una forma de hacerte saber. Son comunicaciones procesales, es la forma de hacerte saber contenidos de resoluciones o de acuerdos, ¿no? O de lo que el tribunal quiere que sepas. Sin embargo, estrictamente, pues obviamente son bien diferentes. Y luego hablan notificación de la demanda. Sí, se notifica la demanda, pero el término correcto es el emplazamiento, que es el efecto de la notificación. Ay, perdón. Bueno, ya me da espacio. Eh, bueno, ya hay que dar. ¿Alguien más me quiere decir algo?
Bueno, yo también tuve una experiencia de comprar un terreno de esos que anuncian a pagos, ¿no? A las afueras de la ciudad y que pues todavía era ejidos y se nos contactó con el comisariado ejidal y como usted dice, se hace firmar la minuta y todo, pero resulta que sí, ya era la quinta vez que lo vendían esa porción. Entonces, afortunadamente nos dimos cuenta antes de realizar el pago y pues ya no se intentó más, ¿no? Ni una acción de fraude ni nada, pero sí hay que tener mucho cuidado con esos letreritos que vemos, ¿no? De que se venden terrenos a las afueras de la ciudad No, y Gaby, pues que te todavía no cuento, están. se las gastan precioso. Llega una empresa y dice, empresa inmobiliaria, el diamante dorado de no sé dónde, y dices, ay, son buenos, ¿no? Entonces, agarran un ejidatario, le piden su certificado, hacen su chanchullo y empiezan a vender lotes, pero los venden una, dos, tres, cuatro. Cuando ya han vendido y empiezan a poblar, las empresas desaparecen, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y el ejidatario? No, pues ya hasta se murió. Me han llevado los contratos, ¿no? ¿Y quién se te metió? No, pues es que llegué y ya había un señor ahí metido que es suyo. Ah, mira. Ah, bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues precisamente que como no se inscriben estos documentos en el Registro Nacional, te llevan al baile facilísimo. Entonces desaparecen las empresas, los ejidatarios ya no están o ya se fueron, y la bronca es para todos los que se quedan, Gary. Por eso mi recomendación es siempre no compren eso. Y si lo compran, inmediatamente barden, porque el que llegue se les mete, se queda con eso. Es un conflicto más posesorio. Entonces, aguas con eso, Gary. Qué bueno que te diste cuenta. ¿Alguien más? Bueno, no, todavía hasta los llevan a la notaría, porque los notarios se prestan y entonces va la pobre gente y van a la notaría y firman. ¿Sabes qué es lo que les dan a firmar? Yo ya lo vi. La ratificación de contenido y firma. Y les dan su carátula de escritura con su contrato y su ratificación y sus sellos. Y tú dices, pues lo único que hiciste fue pagar para que el notario te dijera que sí es tu firma y ya. Pero el contenido no tiene nada que ver, pero es mi escritura, no, no es escritura. Se prestan al chanchullo los notarios, engañan a la gente. Entonces tengan mucho cuidado. Ándele pues. Nos vemos, César, dime, te escucho. Maestro, en Ujú. relación a esto, entonces, ¿qué se recomienda ahí hacer? O sea, si lo vas a comprar inmediatamente bardear o se puede revisar en alguna institución si es, no sé si es válida la venta. No, repito, las ventas de estos predios no se registran ni en el Registro Público de la Propiedad ni en el Registro Agrario Nacional. Nadie valida. Si acaso el comisariado, pero luego el comisariado también está en el cochuco. Se les da dinero para que digan que no pasa nada y que el ejido los reconoce. No es cierto. No es cierto. Entonces, si lo compras, métete, pero muchas veces cuando te vas a meter te pasa lo de Gaby, que ya hay 4 compradores anteriores y ahí es donde hasta te demandan y al bote te vas un rato por despojo. O sea, es horrible, es horrible. Pobre gente. Yo tengo un alumno que se dedica a esto. Entonces, lo vi en internet y dije, ah, qué padre está vendiendo, que lo voy a ver. Y le digo, oye, ¿qué documentos? Y ya que me enseña, ¿no? Le digo, no manches, dice, pero está bien, ¿eh, maestro? De verdad, está muy bien. Le dije, ¿no te acuerdas que yo te di agrario? O sea, ¿no te acuerdas qué materia te di que te enseñé todo esto? Sí, profe, pero de verdad, no hay problema. No, no puede ser. Bueno, en fin, pues todo mundo, ¿no? Hace lo que puede hacer. ¿Qué es lo que sí pueden comprar ahorita, Ceci? Escrituras públicas, que tenga escritura pública que esté en el registro público de la propiedad, no hay viaje. Ahí sí no tiene problema. Dime, Ceci. Profe, entonces, digamos que no hay ninguna autoridad que nos dé certeza jurídica si en el caso, como exponían los compañeros, de adquirir la propiedad de esa forma, no, nada más podemos consultar en el RAN quién es en todo caso el propietario, pero no podemos saber más allá, o sea,
nadie nos da la certeza de que hay más compradores o que ese ejido está en problemas. Así es, Ujú. así es, así es. Sí, yo les decía, no, no puedes ir al Registro Agrario Nacional ni a ver si me explico. Esto es una parcela. Lo que hacen estas empresas es agarrar la parcela y dividirla en cuadritos. Esto no se puede hacer. No se puede hacer. Hay un principio en derecho agrario que se llama el principio de indivisibilidad. Nunca lo van a ver porque es invisible. Pero lo van a encontrar en el artículo 18 cuando se ponen las reglas de la sucesión y dice, un ejidatario podrá suceder a uno de sus hijos, a su cónyuge, a su concubina, o sea, una persona siempre. No puede dividirlo en cuatro hijos. ¿Por qué? Porque la tierra pierde lo que se llama vocación. En lugar de ser una parcela para la siembra, pues se convierte en una zona urbana. Por lo tanto, no son inscribibles. Incluso no producen efectos jurídicos. Entonces, esta hojita te la parten, te venden un pedacito, se van, y tú confiadote que tienes tu pedacito ahí, pero en realidad sigue siendo ejidal y no sabes cuántas personas ya pasaron por ahí. Bueno, pero ya, está ahí. Va a ir a tomar un té de tila o algo así. ¿Más tiene una duda diferente? Bien, ahora sí nos colgamos, hora y media. Bueno, yo les agradezco mucho su atención, sus preguntas, su participación. Soy René Marneau, el Grillo. Sigan el canal, por favor. No nada más produzco estos videos, produzco otros relacionados con la enseñanza. Mi tema es la enseñanza, la educación, el conocimiento en general. Y me gusta hablar con gente, personas de diversas áreas, ¿no? De conocimiento. Y bueno, pues ahí estamos. Cuídense mucho. Y a mis alumnos les digo, nos vemos de aquí a 8 días con la unidad 3. Sigan trabajando. Gracias a todos y que tengan un lindo domingo. Chao.